Buenas tardes, hoy estamos aquí en el Museo de la Ciudad con un gran amigo y una de las personas con mayor autoridad histórica en La Piedad, Michoacán, y hablaremos sobre el tema de Porfirio Díaz, lo que ha sido Porfirio Díaz para México, y hoy en su aniversario luctuoso cumple 100 años. Fernando Tejeda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Orlando. Muy bien, gracias. Bueno, pues creo que ahora se ha vuelto un tema cotidiano, un tema del día, el porfiriato, y ya que muchos priistas o liberales pretenden traer sus restos que se encuentran en Francia, y bueno, la historia está juzgando en que ha sido un personaje importante en la historia y que creo que tiene las dos caras de la moneda, Fernando. Sí, mira, es indiscutible que la figura, la imagen de Porfirio Díaz es una de las imágenes más polémicas, no de la historia de México en sí, sino de la historia universal. Es una figura que ha sido estudiada por muchos, ha sido tomada por historiadores, por antropólogos, se ha analizado su proceder, sus acciones en todos sus aspectos, y se ha generado ese matiz del general Porfirio Díaz Mori, de que es un personaje pues polémico, como dices tú, con dos vertientes históricas, unas que reprueban una parte del consenso social, otras que lo aprueban unas partes del consenso social, pero pienso que aquí debe hacerse un análisis más a fondo y real, objetivo, de su desempeño. Llama la atención que los que están a favor del gobierno en su momento, 30 años de dictadura de Porfirio Díaz, dicen que trajo mucha inversión, mucho bienestar para México. Y ahora, y sus detractores, pues, como todos lo sabemos, la revolución se levanta en contra del porfiriato, en contra de la dictadura. Pero hay muchos que ahora llama la atención que en pleno siglo XXI se trata de justificar la política económica que implementó en su momento, y creo que está tomando relevancia y es importante, y por eso es que venimos contigo, Fernando, para que tú nos des un punto de vista objetivo. Tú que eres una persona de análisis político, que tienes los conocimientos históricos, creo que eres la persona más legitimada en La Piedad para hablar sobre el tema. Bueno, mira, Orlando, hay varias cuestiones. Porfirio ya lo hemos tomado en cuenta dentro de nuestros trabajos de investigación, y hay conclusiones al respecto. En realidad histórica, Porfirio Díaz sí tiene esas dos vertientes. Primero, Porfirio Díaz como héroe nacional, claro que lo es, porque Porfirio Díaz es una figura histórica durante la intervención francesa. De hecho, la épica, la famosa batalla del 5 de mayo de 1862, cuando la República logra derrotar al entonces llamado Ejército Invencible, enviado por Napoleón III, nieto de Napoleón Bonaparte, y representado aquí políticamente por el emperador Fernando Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota de Austria. Esa invasión, esa batalla decisiva al inicio de la guerra, que después fue ganada por México de todas formas, de una u otra manera, pues es un punto importante, porque aquí Porfirio Díaz, siendo capitán, era uno de los brazos importantes del general Ignacio Zaragoza. De hecho, a Porfirio Díaz se le debe gran parte del triunfo logrado en la batalla de Puebla, donde figuran de manera preponderante los dos fuertes de Loreto y Guadalupe, defendidos por Zaragoza y por Díaz precisamente. Entonces, en épocas posteriores, en los años posteriores, Porfirio Díaz sigue teniendo una actividad muy relevante que fue decisiva en el triunfo de la República Mexicana sobre la invasión francesa, que venían pues a apoderarse prácticamente del país, y que tuvo repercusiones muy interesantes. Mucha gente suele decir que pues la batalla del 5 de mayo fue nada más una simple batalla, no fue el triunfo de la guerra, claro que no lo fue. Que la batalla del 5 de mayo pues nada más fue el inicio de una guerra que se iba a extender hasta 1867, donde los mexicanos posteriormente perdieron batallas, donde ganaron también batallas, pero el 5 de mayo tiene un hecho que es indiscutible, y es que en esa fecha los soldados del ejército mexicano, apoyados por los indios acapoaztlas de Puebla, logran terminar con el concepto de que Francia era invencible.
Esto fue un golpe para Francia y esto fue pues una noticia de nivel mundial. Todas las potencias, todos los grandes países del planeta, saber que un ejército al que consideraban infinitamente inferior y más débil, derrotan al que consideraban como más poderoso. Y se acaba la fama de Francia como ejército invencible. Esa es la importancia. Tumbaron mucho la moral del ejército francés después de esa derrota que como dijo el general Ignacio Zaragoza, su general, dirigiéndose a Lorences, actuó de manera torpe. O sea, nada que ver. Entonces aquí Porfirio Díaz es un héroe. También participó en la Guerra Civil Mexicana, liberales contra conservadores. También formó parte de ese ejército liberal apoyando a Benito Juárez, ¿no? Bueno, sí, de hecho hay que tomar en cuenta de que cuando hablamos de la invasión francesa no es más de que un resultante de la lucha de reforma. Fue inmediatamente posterior a la lucha de reforma, la famosa Guerra de los 3 años, donde el liberalismo encabezado por Benito Juárez García triunfa sobre el conservadurismo, entre los que estaban Miguel Miramón y Mejía, 2 traidores a la patria, y ese resultante precisamente es la invasión de Francia. O sea, estamos hablando del mismo fenómeno bélico social, uno como consecuencia del otro, y efectivamente Porfirio Díaz, por eso aparece su figura en la intervención francesa, porque él ya había tomado parte en los hechos de armas de la lucha de la reforma política en México. Entonces, Fernando, podemos concluir que este personaje de la historia mexicana emblemático puede tener 2 partes en la historia, anterior a que él fuese presidente de la República y ya durante el periodo de su dictadura. Pero si entonces podemos tomar un recuento, si podemos calificar lo que fue la vida de Porfirio Díaz, ¿qué fue lo más bueno, qué fue lo más malo? ¿Qué repercusiones puede tener para la historia moderna? ¿Tendremos que haber aprendido nosotros los mexicanos parte de esa historia para que no se vuelva a repetir? ¿O la tenemos que repetir? Bueno, mira, el valor de la historia es ese, que se toma como un ejemplo un ejemplo vivo de lo que sucedió. Y de allí las personas deben de considerar qué hacer y qué no hacer. Ahorita mencionamos a Porfirio Díaz como héroe. Viene otro fenómeno con el general Porfirio Díaz. Él gana las elecciones para la presidencia de la República de manera legal. Cumple su periodo. Después de eso se retira por un corto espacio. 4 años, ¿no? 4 años, y luego vuelve a retomar de nuevo la contienda por la presidencia de la República. Y hace una reforma en donde se podía reelegir, ¿no? Y la vuelve a ganar, de hecho, el 98% de los votos fueron a favor de él. Era una persona socialmente muy reconocida y muy respetada. Entonces él ganó con facilidad las elecciones, y hasta aquí está muy bien la figura del general Porfirio Díaz, pero viene la parte de la discusión después de ello. Él toma el poder de manera legal y después viene el concepto de reelección, que es donde inicia la reelección, da la pauta a las dictaduras, y él ya podemos decir que se enferma por el poder. Aquí hay un cambio de la ideología de Porfirio Díaz. Del concepto liberal que él manejaba, se cambia al concepto conservador, al meter sistema de gobierno de carácter de dictadura. Es ya un concepto del conservadurismo. Entonces, Porfirio Díaz, aquí es donde escribe esa parte discutidísima de él. De héroe empieza a transgredir, vamos a ver, o aprovechar las circunstancias para ostentarse en el poder, y su figura empieza a perder popularidad. De primero, pues fue aceptado, pero al paso de los años se marca en la República un sistema de vida económico y político muy marcado, que divide en 2 partes exactamente. La clase humilde es reprimida. Las famosas tiendas de raya era el sistema perfecto de los hacendados
para mantener dentro de una, podemos llamar, esclavitud legal al campesino, porque me debes dinero de lo que el hacendado le presta después de su raya y no le alcanza para comer, y te fío esto, esto y esto, y me debes dinero, y si te vas te voy a acusar de robo. Y en aquel entonces era agarrarlos, azotarlos, o los amarraban, los azotaban como esclavos, e inclusive los podían matar, y eran cuestiones que permanecían impunes los asesinos. Entonces el pueblo humilde, la clase humilde, la clase campesina, estaba sometida a un régimen extremo de trabajo. Ellos tenían que estar en el campo de cultivo antes de que saliera el sol, y se retiraban a su hogar a descansar hasta que el sol se ponía. De ahí viene precisamente la famosa frase de cuando una persona trabaja mucho, trabajas de sol a sol, se acuña en el porfiriato. Entonces es un sistema represivo en contra de las clases humildes en extremo. Es como si fuera realmente no era, es una esclavitud para la gente humilde. En cambio, le damos vuelta a la moneda, como decías tú hace unos momentos, y los ricos, las clases fuertes, socialmente hablando, vivían en la opulencia. Ese es el tema que más o menos quería llegar en esta charla contigo, Fernando, y ver que esa fue la consecuencia. Se dice que es la consecuencia de la política económica que tomó en su momento. Abrió el país a mercados extranjeros, a capital extranjero, en donde se empezó a hacer una especie de división de clases en México, en donde había una gran diferencia marcada en clases sociales y en ingresos económicos en aquel entonces. Yo creo que tal como existe ahora, sí. Últimamente en los medios de comunicación nacional hemos estado viendo qué porcentaje de la riqueza del Producto Interno Bruto mexicano representa a un sector privado o a ciertas personas, y cuántas personas tienen un ingreso menor a un salario mínimo. Claro. Entonces creo que vemos que hay temas de reelección como los que ahora que acaban de pasar y ganaron las elecciones se podrán reelegir. Hay condiciones económicas parecidas en aquel tiempo del porfiriato. Entonces, ¿qué auguras, qué observas, qué se puede aprender, qué no se puede aprender del porfiriato hoy en día? Mira, esto me gustaría dejarlo para cerrar la plática, porque hay otros conceptos que debemos de considerar antes de. Hablaste ahorita de la política porfirista, y también tiene otras vertientes. Hay quienes dicen, por un lado, que Porfirio Díaz metió al país la modernidad, introdujo miles de kilómetros de vías ferroviarias, introdujo el ferrocarril en México. Sí, estamos de acuerdo, pero estas vías ferroviarias iban directamente a los puertos, porque era como trasladaban los productos que los extranjeros estaban explotando luego de las autorizaciones que el gobierno porfirista les daba. Entonces sí metió en el ferrocarril pero para beneficiar a las transnacionales. Los recursos naturales estaban en manos del capital extranjero, reforma que se acaba de pasar hace un año. Por eso, ahí va la consecuencia ahorita. Entonces, entran las firmas transnacionales y tienen la libertad de explotar todos los recursos que quieran del país y se los llevan. Entonces, por eso se introducen las vías ferroviarias, para llevarlos hasta los lugares de carga en los muelles y demás, y trasladarlos al extranjero. Entonces, sí introdujo el ferrocarril, pero beneficiando otra vez a los transnacionales. ¿Quién recibía el beneficio de toda esta política económica? Pues las clases altamente pudentes, las altas esferas del gobierno. El pueblo seguía en las mismas condiciones, porque el pueblo no fue beneficiado en lo más mínimo. Entonces aquí vemos una política en cierta manera dividida también en dos. Beneficia a una clase, pero daña tremendamente a otra clase. Fíjate la forma tan curiosa en que manejaban esto. Cuando el centenario de la independencia de México, pues México echó la casa por la ventana, como se dice popularmente, en eventos, visitas de comisiones extranjeras, y vemos nosotros las filmaciones de esa época de Toscano, y nos damos cuenta de que aparece un México donde vemos a todos los hombres prácticamente vestidos de frac, trajes de corte elegantísimo, las mujeres con vestidos... sombreros franceses, ¿no? Sí, Francia era la moda de esa época, y vemos retratado un México, y dice uno, oye, es que México tan romántico y fabuloso teníamos. Sí, pero porque atrás de las cámaras y relegados fuera de allí, toda la clase campesinada o gente del pueblo no se acerquen para acá, para que no se viera precisamente esa imagen, y querer aparentar ante el mundo una imagen de un México tremendamente avanzado.
no era así realmente. La clase trabajadora y la clase humilde seguía fuera de esas cámaras y de esas imágenes, por un lado. Por otro lado, nadie puede negar que el general Porfirio Díaz haya sido un patriota de primer nivel, porque también hay que tomar una cosa en cuenta. Mira, en esa época sí es cierto que se beneficiaban las clases poderosas y demás, pero es la única vez en la historia donde México no le debe nada a ningún otro país, y por ejemplo el peso está a la par del dólar. Entonces económicamente México estaba estable gracias a la inyección de las transnacionales, que claro, perdía más el país que lo que ganaba. Pero entonces podemos deducir que una economía fuerte, una economía sólida no refleja bienestar para el pueblo, porque bueno, vemos que entonces la riqueza en ese momento como en la actualidad estaba concentrada en unos cuantos, había prosperidad. Son las políticas públicas o las políticas económicas que hoy se tratan de implementar en México, abrir el mercado nacional a capitales extranjeros, tiendas de transnacionales y todo eso, pero en su momento lo hizo Porfirio Díaz, ¿no? Sí, claro, y como tú dices, sí es correcto, o sea, se beneficia una clase, la clase pudente, aquellos que pueden intervenir directamente en esos proyectos. La clase humilde no se va a beneficiar jamás de ello, porque la historia nos ha enseñado que así ha sido desde la Revolución Francesa. Todo el ejemplo que dieron después de las proclamas de la Ilustración y demás, y de ahí para acá, inclusive la Revolución Industrial, nos ha enseñado eso. O sea, esto es una experiencia de la historia. Te digo, Porfirio Díaz como patriota, pues sí lo fue también. El hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia, El Palacio de Bellas Artes. el Palacio de Bellas Artes, son obras que legó el porfiriato de un valor incalculable también para la historia y para el desarrollo cultural de México. La ciencia y las artes no tuvieron punto de comparación de cualquier época de la historia de México, como lo fue en el porfiriato. El avance era tremendo en esas materias porque se dio esa atención a estos dos rubros del conocimiento humano, tanto el espiritual como el desarrollo científico. También se debió a Porfirio Díaz. Aquí la problemática del general Porfirio Díaz más bien va a mantenerse en el poder. Ese es el punto, el meollo del asunto, el haberse sustentado durante un promedio general de 30 años como dictador, una, y dos, pues haber sido la consecuencia histórica directa del estallido de la Revolución Mexicana, que costó 2 millones de vidas de mexicanos, tanto de un bando como de otro, pero al fin y al cabo mexicanos. Aunque aquí también debemos de considerar algo, Rolando, muy importante. El objetivo de la Revolución Mexicana era terminar con la dictadura del general Porfirio Díaz. Él, unos meses después de iniciar la revolución, él renunció al poder y se va exiliado a Francia. En ese momento debió de haber terminado la Revolución Mexicana, porque el triunfo ya estaba, o el objetivo ya estaba logrado, y Porfirio Díaz se va a Francia, donde pasa sus últimos años con su esposa Carmelita y finalmente muere y sus restos siguen allá. Cosa curiosa, porque fíjate, además fue una de las figuras que lucharon contra los franceses, que terminaron con ese mito de la Francia invencible, del ejército invencible, y él termina en Francia, ¿no? Entonces es una contradicción histórica bastante curiosa para ser tomada en cuenta. La consecuencia viene después de la Revolución Mexicana, donde se extiende a 11 años de lucha, pero ya una lucha por el poder, sin un objetivo, podemos decir, predeterminado. Por eso la gente le llamaba en esa época a la Revolución Mexicana la bola, porque ya la gente no sabía ni qué estaba sucediendo. Subían unos líderes, los mataban, subían otros, y fue una lucha por el poder hasta 1921 que terminó, y las únicas consecuencias importantes pues fue la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Entonces, aquí hay un detalle que sí quisiera, por lo que tú mencionabas hace unos momentos. El lema de la Revolución Mexicana fue sufragio efectivo, no reelección. O sea, un gobierno legal es un gobierno que no es reelecto. Debe de respetarse ese principio que costó, repito, 2 millones de vidas humanas y 11 años de lucha entre la sociedad mexicana. Ahora se aprueba la reelección. Yo en lo particular te voy a dar mi muy personal punto de vista. Considero que con la aprobación de estas leyes, en la cual se puede reelegir a ciertos estatus de poder dentro de la política nacional, no es más de estar contraviniendo el concepto, la base histórica de la Revolución Mexicana. Y entonces, si el logro fue
terminar con las dictaduras y la no reelección, y al momento volver a retomarlas y darlas como un hecho legal, entonces la Revolución Mexicana queda pues tirada en el cesto de la basura, y 2 millones de vidas humanas pues de nada sirvió que hayan muerto. Y muy interesante tu reflexión acerca de la revolución y lo que se plasmó en la Constitución. Pero vamos a aterrizar a Porfirio Díaz en La Piedad. ¿Qué fue el porfiriato durante el porfiriato La Piedad, Michoacán? O sus alrededores. Sí, mira, el porfiriato en la Piedad fue exactamente el mismo estatus, se vivió el mismo estatus que en el resto de la República Mexicana. De 1880 a 1910, 1911, periodo porfirista, la vida social del piedadense fue exactamente la misma. Hubo clases sociales muy marcadas, unos estatus de alto poder económico y político y social, y el estatus del común del pueblo que siempre estuvo abajo, los peones trabajándoles a las haciendas o a las casas grandes, los patrones sobre los peones. Formamos parte de ese bloque de todas las tierras cultivables del país, dividido en 5,000 personas aproximadamente, y aquí formó parte de esa división territorial, y Porfirio Díaz se hace sentir su política, porque no se registra que él haya venido a estos lares a hacer acto de presencia. Se tiene por ahí una mención que se registró en el diario Suárez Morfín, de que un día pasó un carruaje por aquí misterioso a la carrera, pasaron por La Piedad y se mencionó que en ese carruaje iba el general Porfirio Díaz. Entonces la política social del porfiriato en La Piedad fue exactamente el mismo tenor que se dio en el resto de la República Mexicana. No podemos marcar cambios o diferencias notables porque realmente no las hubo. El estatus de vida fue exactamente el mismo. Y la respuesta de los piedadenses en este caso fue también el mismo que el de muchos otros puntos del país. Se levanta la Revolución Mexicana en contra de esto, y los piedadenses, muchos de ellos se suman, como es bien sabido, a este movimiento. Entonces se toma pues parte de ello. Las consecuencias, hablábamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues por fortuna un piedadense firmó el acta como diputado al Congreso Constituyente, que fue el maestro Jesús Romero Flores, y como la revolución fue consecuencia del porfiriato, entonces de alguna u otra manera formamos parte de esta singular historia, igual que el señor Francisco Mercado Sapien, que aunque él no es originario de La Piedad, pero fue acogido en La Piedad con su familia durante muchas décadas ya, y él fue el diputado al Congreso Constituyente. Entonces tenemos estas dos figuras que nos representan en un enlace histórico con ese hecho. Pues Fernando, te agradezco mucho que nos hayas dado este brevario cultural, esta cápsula histórica donde se reflexiona la historia de La Piedad y donde se reflexiona la historia de México. Muchas gracias, Fernando.